Bueno, buenos días a todas y todos. Vamos a empezar ahora mismo, ¿vale? Me dicen. Bueno, soy Ricardo Ibarra, el director de la Plataforma de Infancia, y bueno, vamos a presentar en el día de hoy nuestro informe anual en el que analizamos la situación de la pobreza infantil, en este caso en base a los datos del INE, que presentó en este caso el 13 de febrero, de la encuesta de condiciones de vida. Es la principal fuente de referencia de cara a analizar la situación de los hogares, porque primero es una estadística oficial, que como sabéis sigue la metodología de Eurostat, es una metodología que se viene utilizando desde hace más de 20 años y que por tanto nos permite tener un seguimiento histórico de cómo va evolucionando la realidad de los hogares en nuestro país. Es una encuesta además cada vez más consolidada y más robusta. En este caso han sido 72.000 los hogares que han sido entrevistados y, por tanto, la muestra es más que significativa para tener una realidad y un análisis tanto estatal como, sobre todo, como veremos más adelante, territorial, para poder ver esa evolución de cómo va evolucionando la situación de la pobreza en la infancia. La Plataforma de Infancia, como bien sabéis, es una red que aglutina más de 75 organizaciones de infancia y nuestro trabajo, sobre todo, se basa en intentar analizar para realizar propuestas para mejorar la realidad de los niños y las niñas en España. Y, lógicamente, la pobreza infantil es una de las principales preocupaciones que tenemos ahora mismo en nuestro país. Primero, por el volumen de niños y niñas afectados. Es una de las tasas más altas de toda la Unión Europea y, lamentablemente, es un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y, en segundo lugar, por la gran cantidad de derechos a los que afecta a la infancia, ¿no? Al final, un niño o una niña pobre es un niño que va a tener muchas más dificultades en su día a día, muchas más dificultades para desarrollarse y desarrollar todo su potencial, tanto a nivel educativo como tener también mayor incidencia de problemas desde la salud, de socialización, y probablemente un niño o una niña que ahora mismo vive la pobreza, pues probablemente siga siendo pobre en su etapa adulta por no haber tenido las medidas suficientes. Esta falta de medidas que veremos más adelante pues tiene las consecuencias que estamos viendo, ¿no? Que en una situación de crecimiento económico en el que, como veremos, las tasas de pobreza se van reduciendo, aunque mínimamente, en la gran mayoría de grupos de edad, no está pasando así en la infancia. Como hay una falta de inversión en políticas de infancia, estamos viendo que, a pesar de situaciones de crecimiento, las familias con niños y niñas tienen que soportar mayores cargas económicas y, por tanto, sus situaciones son mucho más inestables y mucho más vulnerables, llegando a superando ese tercio de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social. Para aquellos que no conozcáis la encuesta de condiciones de vida, en definitiva, a ver si queréis, sí. La forma de medir la pobreza, al ser una cuestión que tiene muchas dimensiones, son muchas las formas de medir la pobreza, ¿no? Pero, en definitiva, el estándar que se plantea a nivel europeo a través de Eurostat y la medición que hace el INE tiene una medición a través del AROPE, el riesgo de pobreza o exclusión social, que mide tres grandes variables. Una es la mediana de los ingresos en los hogares. Aquellos hogares que están por debajo del 60% de la mediana de ingresos, decimos que está en riesgo de pobreza. Esa es una de las variables que veremos explicada en distintas gráficas, pero para medir también otras situaciones de exclusión, y no solamente un indicador que es relativo al resto de ingresos, se miden otras cuestiones, como por ejemplo una es la carencia material severa, que en este caso se da cuando de distintos componentes se dan 4 de los 9. Esos componentes van desde no poder calentar la temperatura en invierno o en verano, no poder alimentar al niño o la niña o a las personas del hogar con carne o pescado cada 2 días al menos, no poder pagar o afrontar los gastos de la vivienda en los últimos 12 meses, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, bueno, una serie de componentes que, si se dan 4 de esos 9, decimos también que hay un riesgo de exclusión social. Y, por último, la intensidad en el empleo en el hogar. Si en el último año las personas de 18 a 59 años, que son las que potencialmente podrían trabajar, lo hacen menos del 20% del tiempo, decimos que también hay una baja intensidad del empleo. Con estos tres componentes determinamos cuál es el riesgo de pobreza o exclusión social, y es un indicador adoptado de manera unánime y como fuente principal de referencia para la pobreza y exclusión social. Veréis que hay datos con lo que llamamos la Estrategia Europa 2020, que son datos de la metodología que se utiliza todavía y que se viene utilizando desde el año 2008 y que nosotros somos los que utilizamos en el estudio, a diferencia de la Estrategia Europea 2030, que es prácticamente la misma, pero con algunas diferencias, pero como solamente se viene utilizando desde el año 2015 y como no afecta a menores de 16 años, preferimos utilizar la otra metodología, a pesar de que los datos son muy parejos y muy similares, porque miden con pequeñas diferencias algunas de las realidades. Así que, si quieres, Eva, nos vas contando cuál es la realidad de la pobreza en España. Bueno,
Los datos del AROPE, que es el indicador que Ricardo acaba de comentar, que es el riesgo de pobreza y exclusión social, este año en la infancia no han sido nada positivos. Ha aumentado ligeramente, podemos decir que se ha mantenido en un 34,1% con relación al año pasado, ha subido un 0,2%, que supone 7.415 niños y niñas más que el año anterior, que no es una subida muy alta, pero tenemos que tener en cuenta que ha sido el único grupo poblacional que en el último año ha sufrido un incremento del riesgo de pobreza y exclusión social. Los adultos de 18 a 64 años han bajado ligeramente y los mayores de 65 años también lo han hecho. Es decir, este dato, si lo vemos por los distintos componentes del AROPE que hemos mencionado, se ha mantenido o ha subido ligeramente el riesgo de pobreza, es decir, más de 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes están viviendo con menos del 60% de los ingresos que se consideran la mediana, que se consideran básicos. Ha bajado ligeramente las carencias materiales severas, pero se mantienen como uno de los indicadores altos en la serie, es decir, que tampoco ha sido un dato muy positivo, y la baja intensidad en el trabajo del hogar se ha mantenido también. Por otro lado, si estudiamos la evolución por distintos tramos de edad en la infancia, vemos que no toda la infancia es homogénea. El colectivo de niños, niñas y adolescentes que más sufre el riesgo de pobreza y de exclusión social justamente es el tramo de edad que va desde los 13 a los 17 años, el más abandonado en las ayudas y en las prestaciones, ¿no? En la actualidad están por encima de la media de la infancia. El 35,8%, aunque ha bajado este año con respecto al año anterior, de estos adolescentes están en riesgo de pobreza y exclusión social. Un dato negativo es que el resto de grupos de edad de 0 a 12 años han subido también, es decir, que son cada vez más vulnerables. Muy bien. Si vemos en los hogares con presencia de infancia, con respecto a los hogares donde no hay presencia de infancia, se valora que hay mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Vemos en este gráfico la evolución desde el 21, después de la crisis del COVID, hasta la actualidad, que sin embargo los hogares que tienen presencia de niños, niñas, adolescentes dependientes, prácticamente el riesgo de pobreza y exclusión social se mantiene en torno al 30%. Sin embargo, vemos cómo la evolución en los hogares sin niños dependientes va disminuyendo, es decir, que hay una evolución más positiva en el resto de la población. Para tener en cuenta en la actualidad, en el 2024, una persona de un hogar pobre con presencia de infancia, para salir de la pobreza, tendría que aumentar sus ingresos en torno a un 30%. Estamos hablando, por ejemplo, que un niño o niña en pobreza, en situación de pobreza, tendría que aumentar sus ingresos 288 euros al mes. Como dato, un poco para que os hagáis una idea de cómo están cubiertas las necesidades básicas. Si hablamos de la pobreza severa, el concepto de pobreza severa es aún mayor, es lo que llamamos la pobreza anclada, más difícil, ¿no?, de salir de esos indicadores. Es el 40%, estar por debajo del 40% de los ingresos medianos. Vemos que este dato, en este último año, ha sido todavía más negativo, es decir, si la pobreza, el riesgo de pobreza ha aumentado, el riesgo de pobreza severa también lo ha hecho. Sin embargo, como vemos, el resto de grupos de edad se mantiene estable, ¿no? Con esto queremos decir que hay una mayor desigualdad en la infancia que en otros grupos poblacionales. Si valoramos este dato y dividimos la población infantil en tramos por nivel de ingresos, el 20% estaría en el primer quintil de renta, con los ingresos más bajos,
En el segundo quintil pues, estarían los siguientes. Pues más de la mitad, el 51,6% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en estos quintiles de renta más bajos y aumentando, como veis, en los últimos años. En comparación con la población adulta, la infancia presenta unos mayores índices de desigualdad. Esto supone que también la desigualdad es persistente a lo largo del tiempo, ¿no? La pobreza, los círculos de pobreza siguen aumentando. Cuando hablamos de la evolución de las carencias materiales, este año, el año pasado fue el peor índice que tuvimos en carencias materiales en la infancia, ¿no? Vemos que el 21,3% de los hogares tienen alguna carencia material, no estén en riesgo de exclusión social y pobreza, ¿no? Y el 10% de los hogares con presencia de infancia tienen carencia material severa. Cuando hablamos de carencias, bien, vemos que afectan a distintos ámbitos. Nuestras privaciones afectan a distintos ámbitos en la infancia. El primero que nos puede preocupar es la salud y el bienestar básico, ¿no? Hablaba Ricardo anteriormente de la pobreza energética. El 17,9% en el 2024 de los niños y niñas están en hogares que no pueden tener una temperatura adecuada a lo largo del año. La alimentación insuficiente afecta casi a un 7% de la infancia. En el módulo que saca el INE, este año vemos que también hay carencias relativas a accesorios básicos como ropa, asistencia dental. El 6% de los niños y niñas menores de 16 años no pudieron permitirse ir al dentista. Cuando hablamos de hogares con padres o madres de nacionalidad extranjera, sube esa media al 11,7 y al 7,5 en los hogares monoparentales. También tenemos que hablar de problemas económicos urgentes, como las personas que viven en dificultades para llegar a fin de mes. En el caso de la infancia, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes, el 53,7%, están en esta situación. El 41,9% no puede permitirse cubrir gastos imprevistos. Y luego, con respecto al hogar, un 10,2% de los niños viven en hogares con un gasto elevado de la vivienda. Y 1,5 millones de niños y niñas viven en hogares que sufren retrasos en los pagos de la hipoteca o del alquiler, es decir, estamos hablando de vivienda insegura. En cuanto a la brecha educativa y psicosocial, este año ha aumentado la brecha digital, un 8,5% de niños y niñas no disponen de ordenador en casa, lo cual limita su educación, y un 6,4% de los menores de 16 no pueden participar en viajes o acontecimientos escolares. El dato más preocupante, que afecta ya más población, el 35,6% de los niños, niñas y adolescentes no han podido disfrutar de vacaciones durante el 2024, al menos una semana al año. Y en torno al 6%, 5 o 6% de los menores de 16 años han tenido dificultades para el disfrute del ocio, el tiempo libre y sobre todo de actividades sociales. Cuando hablamos de la sobrecarga del coste de la vivienda, que esto es algo muy importante, vemos que en el si bien dijimos que 1 de cada 10 niños y niñas viven en hogares que tienen esa sobrecarga por el precio del alquiler o de la compra de vivienda, vemos que en el primer quintil de renta, estos menores que están con menos ingresos en el hogar, subimos a 3 de cada 10 tienen problemas para el pago de la vivienda. Hablando ya del perfil de niños y niñas y adolescentes más vulnerables, es decir, si hacemos una especie de perfil de infancia en riesgo, la infancia con mayor riesgo de exclusión y pobreza está en las zonas rurales. Además, tenemos que tener en cuenta que justamente es la que menos cobertura, estas zonas rurales, las que menos coberturas tienen en servicios. No obstante, este año han subido de manera considerable el riesgo de pobreza y exclusión social en las grandes ciudades.
Como dijimos anteriormente, la adolescencia por grupos de edad es la que más padece la exclusión social y la pobreza, y sobre todo los niños, niñas con padres de nacionalidad extranjera. Con ambos padres, 7 de cada 10 niños y niños con ambos padres de nacionalidad extranjera están en riesgo de pobreza y exclusión social. La mitad de ellos, si alguno de los progenitores es de origen extranjero, y si los progenitores son nacionales, como vemos, baja bastante el índice de pobreza y exclusión social al 23,6%. Por unidad familiar, siguen siendo las familias monoparentales las más vulnerables. La mitad de ellas están en riesgo de pobreza y exclusión social, también las familias numerosas, y conforme más presencia de infancia en las familias numerosas en el hogar, el riesgo de pobreza y exclusión social sigue incrementándose. Y otro factor interesante a tener en cuenta también por el tema de la reproducción o de la pobreza es el bajo nivel socioeconómico de las familias. La infancia con padres y madres con menor nivel de estudios, como veremos después, es la que mayor riesgo de pobreza tiene en el hogar. Y luego también las personas que viven en hogares con personas ocupadas, pero que son ocupadas pobres, ¿no? El 27,2% de los niños y niñas y adolescentes viven en hogares que, aunque sus padres están ocupados, tienen unos ingresos por debajo de lo esperado. Vale, vemos aquí en este último gráfico de manera muy clara el nivel de estudios de los padres, cómo afecta al índice de pobreza y exclusión social en la infancia. El 77% de los niños que tienen padres hasta educación primaria están en esta situación, ¿no? Y va disminuyendo, que no significa que la educación superior sea un seguro, pero vemos que hay menos riesgo. Bien, a partir de ahora os paso con Débora, que os va a explicar las diferencias a nivel territorial sobre la pobreza y la exclusión social en la infancia. Hola, buenos días. Bueno, pues lo que podemos observar cuando analizamos la pobreza en la infancia a nivel territorial es que, en general, en España seguimos teniendo un problema histórico y estructural según el cual las comunidades autónomas del sur suelen tener tasas mucho más elevadas que las comunidades autónomas del norte. Sin embargo, lo que podemos observar este año es que ha habido como un movimiento anómalo, es decir, muchas comunidades que generalmente mantenían como tasas de pobreza relativamente bajas comparativamente con las comunidades del sur han subido mucho más. Por eso, este año, la distribución del AROPE entre las comunidades autónomas no presenta como cambios tan bruscos. ¿Por qué? Porque comunidades que históricamente han tenido altas tasas de pobreza lo han conseguido reducir bastante, que lo vamos a analizar un poquito más adelante, y al contrario, comunidades autónomas que se caracterizaban por tener tasas de pobreza y exclusión social relativamente bajas, este año se han incrementado mucho. Entonces, aquí paso. Gracias. Aquí vemos un poco cuál ha sido la evolución de las comunidades autónomas. Lo que podemos ver es que las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza son Andalucía, con un 44,4%, Murcia, con un 43,9% y Castilla-La Mancha, con un 40,7%. Y esto contrasta muchísimo con los datos de las comunidades autónomas con menos tasas de AROPE, que la más baja es Galicia, que es un 16%, seguida por País Vasco y Baleares. Me gustaría un poco que veamos como el contraste, ¿no? Es decir, pasamos de Andalucía con un 44,4% a Galicia con un 16%, es decir, la diferencia es abismal. Con respecto a los cambios que ha habido en el último año, pues lo que vemos es que ha habido como mucho movimiento, es decir, hay 8 comunidades autónomas que empeoran, sobre todo son La Rioja, que ha subido sus tasas de pobreza en más de 10 puntos porcentuales en un solo año, Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León, que las ha subido en torno a un 6%. Y, sin embargo, otras comunidades autónomas han mejorado, sobre todo Galicia y Baleares, que también han conseguido bajar sus tasas de pobreza alrededor de más de un 9%, en más de 9 puntos, y Canarias,
que ha conseguido reducirlo en 6 puntos. Es decir, que también lo que vemos aquí es eso, que comunidades autónomas como La Rioja y Navarra, que generalmente presentaban tasas de pobreza y exclusión social mucho más bajas que el resto de España, este año han tenido un incremento muy importante. Y, sin embargo, otras que históricamente tenían tasas de pobreza muy altas han conseguido reducirlas y están mejor situadas que en otros años, sobre todo en ese caso, por ejemplo, de Canarias o de Extremadura, que durante años ha estado como en el top 3 de comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza y exclusión social, y este año, sin embargo, han conseguido datos como mucho más similares a la media española. Con respecto a la evolución en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se intentaba era que para el año 2030 reducir la pobreza a la mitad, es decir, llegar a un dato de aproximadamente alrededor de un 17% en comparación con los datos que teníamos en 2015. Lo que podemos ver en esta gráfica es, por un lado, está la línea en la cual se muestra el dato en el que tendríamos que estar para poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por otro lado está la línea de la evolución real del AROPE. Lo que podemos ver es que más o menos hasta 2018 la tasa de reducción de la pobreza era adecuada y era buena, y había como muchas más posibilidades de conseguir llegar a este objetivo de reducción de la pobreza, y sin embargo vemos como a partir aproximadamente del 2029 la tasa de pobreza ha empezado a incrementar de manera como muy grande, por lo cual lo que estamos viendo es que actualmente hay aproximadamente 10 puntos de diferencia entre la tasa de pobreza y exclusión social que tenemos en la actualidad con respecto a la tasa de pobreza y exclusión social que deberíamos tener si quisiéramos cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es decir, que vamos mal. Y luego, además, cuando lo comprobamos por comunidades autónomas, lo que vemos es que la única comunidad autónoma que actualmente está cumpliendo los Objetivos del Desarrollo Sostenible es Galicia. Sin embargo, el resto se encuentra siempre por encima de la tasa que deberíamos tener, y llama mucho la atención, sobre todo, el caso de Navarra, que está 22 puntos por encima, y luego Valencia, Asturias y La Rioja, que están aproximadamente en 13 puntos por encima. Aquí también lo que hicimos es un análisis sobre los hogares con niños, niñas y adolescentes que han recibido ayudas en el último año. Solamente un 9,8% de los hogares con niños, niñas y adolescentes han recibido ayudas familiares, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando lo analizamos por quintiles de renta, lo que vemos es que de este 9,8%, que ya de por sí es un dato bastante bajo, aunque sí es verdad que en comparación con años pasados ha mejorado un poco, solo el 28% de los niños y niñas en situación de pobreza y exclusión social recibieron ayudas. Es decir, del 9,8% que recibieron ayudas, de este 9,8%, solo el 28% son niños en pobreza y exclusión social. Es decir, que hay algún fallo del sistema que está impidiendo que estas ayudas estén llegando realmente a los niños más vulnerables. Y bueno, tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, el CAPI, etcétera. Aquí es importante explicar un poco que, por ejemplo, aunque el CAPI, el complemento de ayuda a la infancia, ha mejorado en el último año y ha llegado a más niños y niñas, el no take up del CAPI, es decir, las personas o los hogares que cumplen las condiciones para solicitar la prestación, no lo hacen, es del 73%. Es decir, el CAPI lo recibe muy poca gente. Es decir, aunque se haya incrementado y haya mejorado, pues todavía no está llegando a todas las familias que realmente cumplen los requisitos como para obtener estas ayudas públicas. Además, también un poco subrayar la baja cuantía de las ayudas. Es decir, el CAPI, el máximo para un niño de entre 6 y 17 años es de 115 euros. Como ha dicho mi compañera, se necesitan 288 euros para salir del umbral de la pobreza. Entonces vemos que en realidad son bastante bajas. Y luego también es importante hablar de los precios de la inflación. Es decir, además ya no solo la gente se ha incrementado la pobreza, sino que en general para toda la población cada vez es más difícil como poder acceder a necesidades básicas. Es decir, el índice de precios de consumo cerró con una subida del 2,8%.
Y para finalizar, lo que queremos hablar es de transferencias sociales. Es decir, una cosa son los niveles de pobreza que se tienen antes de las transferencias sociales y otra cosa es, después, teniendo en cuenta pues, todas las ayudas, etcétera, cuánto estas ayudas consiguen reducir la pobreza, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que después de las transferencias sociales, España ha conseguido reducir la pobreza en 7,4 puntos de diferencia. Es decir, la pobreza real sería un 36,6% y, sin embargo, gracias a las ayudas sociales, este dato se reduce hasta el 29,2%. Todavía no están todos los datos del Eurostat, por lo cual no podemos hacer una comparativa de todos los países. Sin embargo, con los datos que tenemos ahora mismo de Eurostat, España es el país que menos consigue reducir la pobreza infantil a través de transferencias sociales. Y el año anterior éramos los segundos. Solo Portugal conseguía menos reducir la pobreza a través de las transferencias sociales. Y doy paso otra vez a Ricardo para que hable un poco de las propuestas de la plataforma de infancia. Bueno, pues ya vamos concluyendo. Simplemente, visto todo este escenario de cuál es el diagnóstico de la realidad de la pobreza infantil, lógicamente, desde las 75 organizaciones que componemos la plataforma, el planteamiento es evidente, ¿no? Venimos arrastrando este mismo diagnóstico y las propuestas desde hace ya tiempo porque esta situación no es nueva, solamente se va agravando, ¿no? Vemos, como han mencionado mis compañeras, que tenemos un incremento de la pobreza infantil o por lo menos un estancamiento de la misma en una situación de crecimiento económico y el diagnóstico es evidente. Tenemos una falta de protección social y de medidas suficientes para compensar ese crecimiento y la desigualdad en la cual las familias con niños y niñas no están viendo cómo ese crecimiento económico en una situación además de encarecimiento de los precios, sobre todo de la vivienda, que afectan a los hogares con niños y niñas, como ya pudimos trasladar el año pasado en el informe, son los que más están en un régimen de tenencia de alquiler, una inflación también, pues al final, si no hay medidas compensatorias, son los niños y las niñas los que más sufren este tipo de situaciones y nos pone en una situación muy debilitada, ¿no? Y esto se debe a que tenemos un estado del bienestar muy poco protector con la infancia, es generoso o probablemente mejor en otros grupos de edad, pero en el caso de la infancia las medidas que existen son muy pequeñas, de muy poca cuantía y con muy difícil acceso. Esto se traduce al final en que España invierte un 1,5% del PIB, según datos de Eurostat, en ayudas a la infancia y a la familia, frente al 2,4% que le correspondería para su Producto Interior Bruto. Estos son más o menos, para nuestro nivel de crecimiento actual, unos 12.600 millones de euros menos al año que estamos invirtiendo en infancia y familia de lo que deberíamos, ¿no? Y estamos hablando de la cuarta economía de la zona euro, con lo cual es especialmente preocupante que nuestro estado del bienestar esté fallando por ahí, ¿no? Y esto lo podríamos mejorar precisamente con algunas de las recomendaciones que venimos a plantear, que algunas son más generales para paliar esta falta de políticas en la infancia y otras más específicas para colectivos concretos o realidades concretas. En primer lugar, la ayuda a la crianza. Esta es una medida que existe en 15 países de la Unión Europea de manera universal, con mayor o menor cuantía, y que en España es inexistente y que al final lo que se traduce es en estas altas o altísimas tasas de pobreza. Hay que entender que nosotros pedimos una deducción fiscal reembolsable, es decir, lo que estamos pidiendo no es darle dinero a todo el mundo, sino precisamente que el dinero que ya está llegando a aquellos que hacen la declaración de la renta llegue a los que no la hacen, porque a día de hoy tenemos deducciones fiscales, son el 60% de las ayudas existentes en España son deducciones fiscales que llegan a las familias que tienen un mínimo de ingresos, pero no estamos llegando a las familias que no llegan a hacer la declaración de la renta. Por tanto, esta ayuda universal, a través de una deducción fiscal reembolsable, conseguiría llegar precisamente a los que más lo necesitan. Y otra de las medidas que estamos planteando en la crianza, que es uno también de los problemas que más se manifiestan precisamente en el país, con una de las tasas de fertilidad más bajas de la Unión Europea, son los problemas de conciliación, que lógicamente afectan más a las familias con más dificultades, que no pueden costearse servicios privados en un modelo en el que no existen casi servicios públicos para los cuidados. En ese sentido, lo que pedimos a España es una situación tan sencilla como que aplique a lo que está obligada. Hay una directiva de conciliación que debería estar aplicada desde hace más de 3 años en nuestro país, que entre otras medidas contempla esos permisos remunerados de 8 semanas para padre y madre, el doble para familias monomarentales, es lo que nos viene diciendo la justicia y que nosotros reclamamos, y que lamentablemente no solamente no estamos aplicando, sino que España está siendo sancionada cada día por su incumplimiento de la directiva. Llevan más de 10 millones de euros por la información que dio el otro día la ministra Yolanda Díaz, y va a seguir aumentando esa multa hasta que no apliquemos una directiva a la que estamos obligados y que además necesitamos. Más allá de esto, como comentaba mi compañera Débora,
necesitamos que las ayudas que están dirigidas a las familias más vulnerables lleguen y sean de fácil acceso. El IMV está teniendo un problema muy grande de acceso, pero especialmente el CAPI, la ayuda dirigida a niños y niñas que no tienen por qué ser beneficiarios del IMV, pero que está muy ligada a la misma. Tiene un 73% de non-take-up, es decir, como ha dicho Débora, un 73% de las familias que deberían recibirlo no lo están recibiendo. Una ayuda que además está muy orientada en el tramo de 0,3 y 3,6, con mayores cuantías, cuando hemos visto precisamente que la pobreza se incrementa de manera inversa, se incrementa precisamente en los adolescentes. Por tanto, hay que aumentar esas cuantías que están muy lejos de lo que cuesta la crianza. Como el último informe de Save the Children sobre la materia hablaba de 750 euros mensuales, con un CAPI que para mayores de 6 años es de unos 57,5 euros de prestación de referencia, y con unos non-take-up tan altos tenemos que claramente mejorar esas medidas. Hablamos de mejorar la escala de convivencia, que es como calculamos las prestaciones y las ayudas, y planteamos unificarla con la OCDE modificada, que lo que hace básicamente es dar más valor a la presencia de niños y niñas en los hogares para mejorar esas prestaciones. Mejorar cuestiones metodológicas. Ahora mismo el IMV tiene en cuenta los ingresos del año anterior, lo cual hace que si hay un cambio en la situación económica de la familia no pueda percibir el IMV, y esto genera mucha inseguridad económica para muchas familias, y esto lógicamente es fácilmente modificable. Ya existen otras ayudas europeas y sería una cuestión de mejorar. Más allá de estas mejoras que mencionábamos en las garantías de ingresos, pues bueno, también tenemos que tener en cuenta algunas patas de nuestro estado del bienestar hacia la infancia que deberían mejorar. Hemos avanzado mucho en la universalización del 0,3 a nivel general, y es cierto que tenemos mejores tasas de escolarización que la media europea, pero cuando vamos más allá del dato general y nos fijamos por percentiles de renta, o cuando vemos la realidad a nivel territorial, vemos que hay una gran desigualdad y que hay una dificultad de acceso de casi el doble de niños en el percentil más pobre frente al quintil de mayores ingresos, ¿no? Así que claramente hay que mejorar el acceso al 0,3 a las familias con más dificultades económicas, abaratando precios o gratuidad de los mismos, garantizando que hay escuela pública y que también está presente en todo el territorio para no generar desigualdades territoriales o entre lo urbano y lo rural. También es necesario, como mencionábamos, ante esta realidad de pobreza en los adolescentes, mejorar las políticas dirigidas a este colectivo. Hablamos de medidas para reducir el fracaso escolar, para garantizar también que son los beneficiarios de otro tipo de ayudas a las que a veces están excluidos, como las del transporte y la movilidad, etc. Y luego hablamos de la educación. En este sentido, España invierte un 0,44% de su PIB, un 0,22% de su PIB en ayudas no universitarias, frente al 0,44% de la media europea, de lo que deberíamos plantearnos. Por tanto, también hay un gran paso ahí de mejora, especialmente en las becas y ayudas no universitarias, porque son las que más dificultades y menos dotación económica presentan. Hablamos también de abordar un plan estatal de inclusión educativa para abordar todas las distintas modalidades de segregación que lamentablemente vemos que se van aumentando en algunas comunidades autónomas. Hablamos de segregación económica, pero también de segregación en términos de discapacidad o de otros tipos. Y el acceso al comedor escolar. Hablamos de las carencias materiales severas que tienen la infancia, 1 de cada 10 niños. Un instrumento clave es el acceso al comedor escolar, un comedor escolar de calidad. En eso ya está trabajando el Gobierno y estamos trabajando con ellos en un Real Decreto, pero tenemos que garantizar también que esa presencia del comedor escolar es accesible para todos los niños y niñas. Y ahí vemos que más de 1 millón de niños y niñas, por datos de Educo, que sacó recientemente, que están en situación de pobreza, no reciben ningún tipo de acceso al comedor escolar. Y por último, como hablábamos, la vivienda es otro de los grandes problemas y características de la realidad española y que afecta tantísimo a estos datos de pobreza infantil, junto con la falta de medidas de protección social. Y necesitamos en ese sentido unas políticas muchísimo más ambiciosas para un problema especialmente grande, ¿no? Hablamos de incrementar un 1,5 millones las viviendas del parque público para igualarnos con la media europea de parque público, que sería fundamental para garantizar el acceso, donde se priorizase la presencia de niños y niñas a este acceso al alquiler, garantizar que no haya desahucios en donde haya presencia de niños y niñas si no hay una alternativa habitacional, o la prohibición de los cortes de suministros a esas situaciones de vulnerabilidad en todos los escenarios, no pequeñas medidas temporales en situaciones puntuales como hemos tenido, sino de manera estable. Y garantizar también cupos de reserva para el alquiler y la compra para los hogares con niños y niñas, así como posibles prestaciones para ayudar a esa gran cantidad de familias que están en sobrecargo por la vivienda. Hablamos de familias que pagan más del 40% de sus ingresos en el coste de la vivienda.
Y en esto, en general, serían las medidas que hemos planteado para abordar este problema que es la pobreza infantil, que, como decimos, no es nuevo, pero que lamentablemente no mejora y que tenemos claramente que hacer un cambio drástico de 180 grados en nuestras políticas para reducirlo, y que nos jugamos mucho, porque además el coste de la pobreza infantil, como calculó el propio Gobierno, es más de 63.800 millones de euros al año por no tomar medidas que costarían mucho menos implementar. Así que si queréis ahora abrimos un turno de preguntas para los y las periodistas que estáis en la sala, y los que estéis también online nos podéis lanzar preguntas, ya sea por el chat o directamente. Muchas gracias. Buenos días. Quería preguntar si en este baile, por así decirlo, de comunidades que han mejorado, otras que han empeorado, si tienen identificadas pues, qué tipo de medidas han abordado estas comunidades o qué razones hay detrás de estos cambios en sus posiciones. Muchas gracias. Si queréis, recogemos 2 o 3 preguntas y vamos respondiendo para ser más ágiles. ¿Hay alguna online por ahí? ¿No? Pues si quieres, Débora. Vale. Con respecto a las comunidades autónomas, claro, hay tantas comunidades autónomas que las casuísticas son muy diferentes. Sí es verdad que, por ejemplo, en los casos en los que más ha aumentado la pobreza y la exclusión social, por ejemplo, en La Rioja y en Navarra, ha sido porque ha aumentado la pobreza. Es decir, al aumentar el umbral de pobreza, lo que creemos es que había muchísima gente que estaba justo en el límite, que no eran considerados pobres de manera estadística, pero como este año se ha modificado, pues todas esas personas que estaban justo en el límite han empezado. No tenemos un estudio, un análisis, claro, habría que analizar exactamente qué ayudas tiene cada una de las comunidades autónomas o qué está pasando en cada una de las comunidades autónomas para saber exactamente qué ha pasado con ellas, ¿no? Pero sí que lo que sabemos es eso, que seguramente sea por el incremento del umbral de pobreza, que había muchas familias ahí justo en el límite, y este año ha aumentado muchísimo la pobreza. En cualquier caso, vamos a hacer informes autonómicos en las próximas semanas. Vamos a presentar en cada una de las comunidades autónomas ya con el contexto específico de cada realidad, y ahí podremos saber un poco más cuál es la realidad. Buenos días, muchas gracias. Quería ver si me podíais dar más datos de ese incremento de la pobreza entre los 13 y los 17 años. Sí, habéis comentado de pasada como que reciben menos ayudas porque suelen estar más destinadas a niños más pequeños y, bueno, pues a ver si en vuestra opinión hay otros factores. Se me ocurría, por ejemplo, que se produzcan más hogares monoparentales en esa etapa porque haya más incremento de divorcio con la pobreza para la infancia que suponen los divorcios y las separaciones. Niños más pequeños tienen los padres juntos. No sé si tenéis un análisis un poco más detallado. O sea, lo que más podemos comentar, y si no, Eva, me corriges, es sobre todo que el coste de la crianza es mucho más alto en el tramo de 13 a 17 años. Es decir, ahí en el informe, por ejemplo, que emite cada año Save the Children sobre el coste de la crianza, que lo que hace es tener en cuenta los principales referentes de precio de la canasta básica y otro tipo de gastos básicos para poder criar a un niño o una niña en España, a pesar de las diferencias territoriales. Sobre todo hay un incremento gradual del coste de un niño o una niña, probablemente contraintuitivo a lo que mucha gente puede pensar, que siempre pensamos que el coste es más alto en el 0,3 y es donde van más dirigidas las ayudas. Normalmente la realidad es todo la contraria, ¿no? Tenemos por un lado un incremento del coste con también menores políticas económicas a ese grupo de edad, ¿no? Tanto muchas políticas municipales de transporte, que es uno de los análisis que hemos hecho, están muy planteadas muchas veces hasta los 6 años la gratuidad, hasta los 12, hasta los 14 o a partir de los 16. Pero hay un tramo de adolescentes que queda fuera muchas veces de esa protección del Estado por alguna extraña razón cultural que no llegamos a entender, pero que lamentablemente los datos lo que nos dicen es que hay un incremento del coste de la crianza y, por tanto, si las políticas económicas no refuerzan ese tramo de edad, lo que vamos a ver es un incremento de la pobreza en esos tramos. Pero no sé si, Eva, ¿quieres añadir algo más? No, por ejemplo, un dato interesante en este sentido es que las carencias materiales severas, si bien el tema de la alimentación puede estar cubierta en comedores escolares a partir en primera infancia, no hasta los 12 años, en el momento en que se pasa a la ESO, los comedores escolares no están garantizados. Es decir, que eso también puede sufrir una consecuencia en la estadística, ¿no? Que mayores carencias materiales severas no cubiertas por otros ámbitos como pueda ser educación, etcétera, ¿no? Además de lo que ha comentado Ricardo. ¿Alguna más online tenemos? Sí. Voy a ver, espera.
Vale. Ana Rodrigo de F nos pregunta, ¿nos podéis aclarar el porcentaje de riesgo de pobreza y exclusión en las zonas rurales? Sí, creo que lo tenemos por ahí. Sí, en las zonas rurales el 31,7% de los niños, niñas y adolescentes están en riesgo de pobreza y exclusión social. Este año ha bajado un poco la estadística, pero como vemos está siempre por encima de la media de España. Y en las zonas urbanas tenemos un índice... Espera que os lo buscamos. Aquí. Vale, las zonas urbanas. Este año es del 26,8, como veis está muy por debajo, pero ha aumentado un punto porcentual, es decir, ha sido la evolución más negativa. Y también hay que tener en cuenta que a nivel poblacional hay más niños viviendo en zonas urbanas que en zonas rurales. Entonces, son como dos tipos de problemáticas diferentes que tendrían que tener como medios de abordaje diferentes, adaptados. ¿Más preguntas? ¿Presencial, online? ¿No? Bueno, en cualquier caso, trasladaros que estamos disponibles durante todo el día de hoy, bueno, de mañana y cuando queráis, para responder preguntas, entrevistas o atender a medios para poder explicar, que entendemos que son muchísima información, son muchos datos, pero creemos que es importante tener un análisis y un diagnóstico muy claro de la realidad para poder desarrollar mejores políticas públicas, que es lo que necesitamos en España. Pues muchas gracias y estamos a vuestra disposición.